Somalia, ubicado en el Cuerno de África, es un país estratégico para el comercio mundial. Más del 85% de su población es étnicamente somalí. Por ello es considerada como una de las naciones más homogéneas del continente, con la mayor línea de costa del África continental. Pero sus playas permanecen mayormente vacías por ser base de operaciones piratas y de traficantes marítimos. Sus 17 millones de habitantes atraviesan una profunda crisis social desde hace más de 40 años que combina la guerra civil, desestabilidad económica y la conformación de grupos islámicos radicalizados. El país también enfrenta la peor sequía de los últimos periodos, en paralelo a las catastróficas inundaciones como consecuencia del fenómeno El Niño. A todo esto se suma la intervención de potencias extranjeras, sin dejar de mencionar la incapacidad gubernamental de proveer servicios básicos a la población más vulnerable, así como la sistemática violación de los derechos humanos, la represión a la prensa y el casi nulo control efectivo más allá de la capital, Mogadiscio. El conflicto actual tiene sus orígenes en las disputas tribales tras el derrocamiento después de más de 20 años, en enero de 1991, de la dictadura del presidente Siad Barre, la cual surgió de la primera guerra civil ocurrida de 1988 a 1991 entre nacionalistas islamistas, clanes y los denominados señores de la guerra que clamaban este territorio. El vacío político que le siguió fue un baño de sangre que aún perdura. El caos generalizado resultó en la independencia de Somalilandia en 1991 de la República Democrática de Somalia, y en 1998 la norteña región del país, conocida como Estado de Puntlandia de Somalia, después de más de 20 años de disputas, se proclamó como Estado autónomo en enero de 1991. La fragmentación territorial recrudeció la pugna y desde entonces la ONU calcula más de 1 millón de personas asesinadas, mientras otros tantos se convirtieron en refugiados y obligados a migrar del campo a las ciudades. En Somalia, el conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva tienen sus orígenes en el año 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló al poder dictatorial de Mohamed Siad Barre, quien gobernó entre 1969 y 1991. 3 años después consiguieron derrocarlo, dando paso a una nueva lucha dentro de esta alianza para ocupar el vacío de poder que provocó la destrucción del país y la muerte de centenares de miles de somalíes. Desde el desmoronamiento del Estado central, Somalia sufrió varias crisis humanitarias de distinta intensidad y 2 grandes hambrunas, entre 1992 y 1993 y de 2011 a 2012. Una mezcla de guerra prolongada y problemas climáticos hicieron que la estabilidad política y social del país sea aún más vulnerable a la escasez alimentaria a gran escala. El resultado es una crisis humanitaria sin precedentes que se agudizó desde el año 2011. El conflicto de Somalia se produce cuando una coalición de movimientos militares derroca al régimen del presidente Mohamed Siad Barre en enero de 1991. Acto seguido se rompe la alianza y se conforman una serie de grupos étnicos que lucharán por hacerse con el poder. El país quedó dividido en múltiples regiones que serían controladas por diferentes líderes somalíes. Meses más tarde, el Movimiento Nacional Somalí proclamó la independencia del noroeste de Somalia, mientras que en el sur, el Congreso Unido Somalí, facción que controlaba la capital, Mogadiscio, se disuelve y estallan contundentes combates entre estos dos grupos. A partir de 1991 se inició una guerra civil tribal cuyas repercusiones se extendieron hasta la actualidad. A los millones de víctimas y refugiados del conflicto se agrega una hambruna que entre 1992 y 1993 provocó la muerte de más de 1 millón de personas. La fragmentación territorial expresada en la autoproclamación de Somalilandia y Puntland al norte, bajo el control de grandes clanes, y la profundización de la crisis económica, dieron paso al nacimiento de Al-Shabaab, un grupo irregular de estrechos vínculos con Al-Qaeda y que confluyó con la gran mayoría de la población musulmana, planteando las ideas de la construcción de una gran Somalia bajo un gobierno islámico. Desde entonces, Somalia, fundamental en la geopolítica regional africana, protagoniza una dilatada guerra civil con intermitencias y en una estrecha relación con los conflictos de Etiopía y Eritrea,
países donde habitan mayorías somalíes y región convertida en una meca de traficantes de armas y los conocidos mercenarios, financiados por potencias regionales y globales como Estados Unidos, que pretenden apropiarse a través de la violencia de los recursos locales, en colaboración con líderes tribales somalíes en un perpetuo enfrentamiento bélico. Desde el derrocamiento del presidente Mohamed Siad Barre, Somalia naufragó entre tensiones y preocupaciones. Una de ellas, enfrentar las consecuencias derivadas de la inestabilidad climática en el oriente africano. Si bien la principal prioridad política de las autoridades en Mogadiscio era la guerra contra el grupo Al-Shabaab, el conflicto tuvo un desempeño intermitente, a diferencia del desafío ambiental, el cual es un asunto persistente. A pesar que en los años 90 se realizaron numerosas intervenciones internacionales en Somalia, estas fueron descoordinadas e incapaces de lidiar con una realidad que no solo continuó tras la retirada de las fuerzas externas al comenzar el nuevo siglo, sino que se agravó con el desarrollo de la piratería y el avance de grupos fundamentalistas como la Unión de Cortes Islámicas hacia 2006 y la citada Al-Shabaab. Desde la creación del gobierno federal de Somalia en 2012, cada gobierno se centró en establecer un espacio político cohesivo que tuviera en cuenta la difícil tarea de realizar alianzas entre los clanes, mientras la amenaza del grupo terrorista Al-Shabaab, sumada a la posterior creación del Estado Islámico de Somalia, sumieron a todo el territorio en un estado de conmoción que sigue recrudeciéndose con la crisis humanitaria provocada por los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático. La población civil, víctima de agresiones irregulares, sobrevive a los bombardeos y ataques suicidas perpetrados por grupos no estatales. En muchos casos, estos actos, prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y las normas humanitarias, constituyen probablemente crímenes de guerra y es indispensable que se identifiquen a sus autores y se les exija responsabilidades. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central en Somalia tropezó con numerosas dificultades, agravios entre los diferentes clanes y subclanes, configuradores de la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea, Estados Unidos y el poder de los llamados señores de la guerra. De manera que todos los esfuerzos de paz regionales e internacionales fracasaron y el país en la actualidad depende de ayuda militar y humanitaria para sobrevivir. La misión internacional EUTEM Somalia sigue entrenando a las fuerzas estatales y combatiendo a los insurgentes, piratas que asolan las costas y reeducan a los niños para ser soldados. No obstante, la necesaria ayuda exterior lleva tanto tiempo siendo parte integral del conflicto que ya pertenece a su engranaje. La guerra civil y una severa sequía llevarán al país a padecer una terrible hambruna que hará que en mayo de 1992 Naciones Unidas despliegue la operación de paz ONUSOM I y un año más tarde la ONUSOM II. Sin embargo, la ONUSOM acabaría su misión en 1995 sin haber restablecido una autoridad nacional en el país. Y todavía hoy, en 2024, la silla de Somalia en los organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas permanece vacía. De esta manera se convirtió en un territorio sin Estado que existe de manera indeterminada y que desarrolla sus actividades políticas y económicas de forma diferente en función del señor de la guerra que controla toda la región. La disposición con la naturaleza es otra cuenta pendiente en este país deteriorado. Las largas temporadas secas o de inundaciones, a la que se suma un mar degradado por la superexplotación pesquera y una fauna terrestre cada vez más escasa, tienen un impacto devastador para la población somalí. Los pastores nómadas y las comunidades agrícolas no logran recuperarse de un desastre cuando deben ya enfrentar otro. Mi hija está muy enferma. Ella estaba hinchada cuando la traje aquí, pero la inflamación está bajando ahora. Nunca había visto una sequía devastadora como esta porque no hubo lluvias durante los últimos 3 años. En Somalia, los desplazados no solo huyen de la guerra, sino de las altas temperaturas que limitan el desarrollo de los animales y los cultivos, por lo que la hambruna empeoró y se cobró la vida de varias personas. Somalia atraviesa su 6ª temporada sin lluvias y enfrenta la peor sequía de su historia, con devastadoras consecuencias como el hambre extrema para las poblaciones más desasistidas, obligadas a desplazarse en busca de alimentos y de ayuda para poder sobrevivir.
Huí de mi casa después de que la sequía golpeara nuestra granja. Perdimos todos nuestros animales. Caminamos durante 7 días y perdí a uno de mis hijos en el camino. En la sequía perdimos todo lo que teníamos, fincas y animales. Uno de mis hijos murió de hambre y otros están desnutridos. Huí de Al-Shabaab y de la grave sequía que afectó a nuestro pueblo. Perdimos nuestro ganado. No recibí ninguna ayuda y mi hijo está muy enfermo y desnutrido. Las organizaciones internacionales calcularon que la prolongada sequía ocasionó gran parte de los desplazamientos internos. Solo en 2022 se cobró la vida de 43.000 somalíes que vivían al sur del país, la mitad infantes de menos de 5 años de edad. Según el primer informe oficial de esta sequía, sin precedentes y publicado en el último marzo por la Organización Mundial de la Salud, aún sin cifras oficiales, se prevé que en los primeros 6 meses del año 2023 murieron entre 18 y 34.000 más. Las cifras recientemente registradas por la ACNUR y el Consejo Noruego para los Refugiados muestran que el conflicto siguió siendo una de las principales causas del desplazamiento entre el 1 de enero y el 10 de mayo de este año, mientras que más de 408.000 personas fueron desplazadas a causa de las inundaciones que sepultaron sus aldeas y otras 312.000 por la devastadora sequía, mientras la mayoría huyó a las regiones de Hiram, en el centro de Somalia, y Gedo, al sur de Somalia. Según un análisis del Comité Permanente entre Organismos, Somalia está al borde de una nueva hambruna. El efecto dominó que trajo el conflicto en Ucrania y el impacto económico que dejó la pandemia de la COVID-19 hicieron que la situación sea aún más compleja. En un país en donde más de la mitad de la población se sostiene del pastoreo y de la agricultura, es devastadora para las familias la pérdida de alrededor de 3 millones de cabezas de ganado por hambre y falta de agua. En Somalia, la intensificación de los enfrentamientos e inseguridad, más las crisis económicas y los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos, siguen provocando un punto de inflexión alimentaria aguda. Estos factores interrelacionados a escala global están exacerbando la fragilidad de los sistemas alimentarios y la marginación rural. La mala gobernanza y la desigualdad han desencadenado desplazamientos masivos de poblaciones en el mundo. La situación de protección de los desplazados es la más afectada por la inseguridad alimentaria. En Somalia, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y vulnerable a los cambios climáticos. Enfermedades como el cólera y el sarampión van en aumento, producto de la falta de alimentos y agua. Los establecimientos de salud registraron más admisiones de niños menores de 5 años, gravemente desnutridos, y mujeres embarazadas. Entre enero y julio de 2022, la Organización Mundial de la Salud reportó 7.796 casos de cólera con 37 muertes. El 53.5% de los afectados eran infantes menores de 2 años. Actualmente, al menos 6,7 millones de somalíes, una gran parte de los 17,1 millones de habitantes, se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria. Más de medio millón de niños y niñas somalíes sufren desnutrición severa, 173.000 más que durante la hambruna de 2011. Más de 1 millón de somalíes fueron desplazados internamente, buscando reubicarse en áreas donde puedan acceder a suministros humanitarios internacionales. La crisis alimentaria en Somalia es el resultado de los cambios repentinos de sequía a inundaciones, de la violencia y el conflicto. Los años consecutivos de lluvias y cosechas escasas diezmaron los cultivos en Somalia, Sudán del Sur, Etiopía y Kenia. Vine aquí para conseguir comida, pero no hay nada, así es como es. Teníamos vacas y cabras, pero todas están muriendo por la sequía y la falta de agua. Hemos estado confiando en la ayuda alimentaria del gobierno durante los últimos meses. Mi hija está desnutrida y ahora está hinchada.
En torno a 3 millones de cabezas de ganado murieron como consecuencia de la sequía desde mediados de 2021 y el descenso en la producción de carne y leche dio lugar a un agravamiento de la malnutrición, especialmente entre los niños pequeños de las zonas pastoriles que dependen del abastecimiento local. A fecha de mayo de 2022, se calcula que 1,5 millones de infantes menores de 5 años padecerán malnutrición aguda hasta finales del año, incluidos 386.400 que probablemente sufrirán malnutrición grave, un incremento de 55.000 en comparación con estimaciones anteriores. Según los últimos análisis de seguridad alimentaria de Naciones Unidas, Somalia se encuentra en un punto de inflexión en el cual las vidas de cientos de miles de somalíes están en peligro inmediato. La actual crisis de hambre aún no alcanza el umbral para la categorización de hambruna, pero es probable que la situación empeore. El número de personas afectadas por la sequía se duplicó y el número de desplazados por este fenómeno se quintuplicó, con más de 1,3 millones de personas desplazadas. Se calcula que 8,25 millones de somalíes necesitaron ayuda humanitaria en 2022. La falta de agua nos ha hecho huir. Para conseguir un bidón de agua tenemos que caminar 2 horas. Y antes de poder volver por el siguiente, ya se ha puesto el sol y no hay nadie que dé de comer a los niños. A finales de 2023, al menos 50 personas murieron y casi 700.000 tuvieron que abandonar sus hogares en Somalia debido a las devastadoras inundaciones que provoca el fenómeno climático de El Niño. En total, 1,7 millones de personas fueron afectadas de una u otra forma por la catástrofe, según la última estimación de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Las lluvias torrenciales dejaron más de 1 millón de desplazados que malviven en campos. Las personas con necesidades especiales se enfrentan ahora a otras enfermedades. Cuando las inundaciones llegaron a la región, todas las personas que pudieron huir lo hicieron a terrenos más seguros y elevados, pero unas 800 familias permanecen atrapadas en ese lugar. Las fuertes lluvias empezaron en octubre de 2023 y ya dejaron al menos 118 muertos y ha afectado a más de 2,4 millones de somalíes, según Naciones Unidas. El impacto de estas lluvias se acentuó por la crisis climática. Las precipitaciones torrenciales que castigaron a ciudades, pueblos, campos y granjas llegaron poco después de que el país se viera azotado por la peor sequía en los últimos 40 años. haddan waxaan ka baqaynaa un biyahaas masuulahaas dumeen ceelashii magaalada abeys dadkii qaar kana ebarka sinayso oo marakana lahayn hadda wiilka koow aan ka baqayno un shubankaasa laga baqay baraka dheerow ma dhatan amir wiilka maanta sakaraat oo ani isu kan gurigay dumiyo anin barakada waa. En Somalia, el desplazamiento es uno de los 4 factores principales o multiplicadores de la amenaza de hambruna. Los otros 3 factores son el empeoramiento de la sequía, el aumento de los precios de los alimentos y los combates. Atender eficazmente las necesidades específicas de los desplazados reduciría significativamente la probabilidad de hambruna. Los desplazados internos en Somalia sufren esa fragilidad y olvido, pues se encuentran en refugios superpoblados, sin acceso a agua, saneamiento u otros servicios esenciales. El propio proceso de desplazamiento generó que miles de neonatos nacieran y crecieran fuera de su lugar de origen. Un campo de refugiados es todo lo que conocen, sin conexión con el resto de su familia y comunidades. Los adultos, por su parte, pierden sus medios de vida, vinculados a la producción agrícola, el comercio o la ganadería. Vine a este campamento en Baidoa durante el mes del Ramadán. Mi esposa murió de hambre aquí y yo quedé indefenso. Todo mi ganado y cultivos también fueron aniquilados. En resumen, Somalia convive con la tensión provocada por el conflicto entre el gobierno central y sus provincias, la intervención de potencias regionales y globales, la radicalización de grupos islámicos que operan a escala local y controlan territorios en el sur del país, la sequía más grande de la que se tenga registro y el aumento de los precios de los alimentos, primero por la pandemia de la COVID-19 y ahora por el conflicto en Ucrania. La Agencia de la ONU para los Refugiados apuntó que la situación de seguridad en el país africano sigue siendo tensa, con operaciones militares en curso para recuperar territorio del grupo Al-Shabaab, responsable de múltiples ataques indiscriminados, los cuales a menudo causan daños a los somalíes mientras buscan soluciones duraderas para los refugiados y solicitantes de asilo. Los refugiados que regresan y los desplazamientos internos en cooperación con el gobierno, los estados federales y los socios humanitarios y de desarrollo siguen siendo una de sus principales prioridades en Somalia.
La situación de Somalia es desesperada. Los líderes internacionales no constituyen consejos para detener el constante éxodo de su población y resucitar la vida y las perspectivas de futuro de los millones de somalíes condenados a una existencia sumida en la más extrema pobreza. De un pueblo al que el mundo solo recuerda y promete acciones cuando la crisis se convierte en una plaga de mortandad sin comparación, para luego hacer honor a un viejo proverbio local somalí: tu mentira anterior daña tu verdad presente. Con esta otra realidad social que experimenta la humanidad, llegamos al final de este espacio. Les invitamos a seguir en sintonía de Telesur, a que visiten las redes sociales del programa y por supuesto nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.